Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Lear, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestra invitada, ella es Jessica Roldán, Chief Economist en casa de Bolsa Finamex y ya una vieja amiga de este espacio. Muchas gracias, Jessica, por estar en este Análisis Viva. Al contrario, Salvador, sí, como tú dices, una vieja amiga y encantada de estar aquí. Jess, ¿qué nos dicen los indicadores de confianza sobre el pulso de la economía de Estados Unidos? Cuéntanos un poquito esta semana en el mundo y los mercados, ¿cómo los ves? Pues mira, justo acaban de salir datos relevantes que nos dicen cómo vienen pues las expectativas de los agentes económicos en Estados Unidos. Hay que recordar que, sobre todo en este contexto de tanta incertidumbre, no nada más es importante ver los datos reales duros, sino también cómo viene el ánimo de la gente en general, qué es lo que espera para los próximos meses, porque eso también ayuda. En general, las expectativas ayudan a moldear el comportamiento de la actividad económica y de las variables macro, ¿no? Entonces, por ese lado, vimos que la confianza del consumidor del Conference Board, ¿no?, que salió hace unos días, pues ha ido disminuyendo. Tanto que se espera, por ejemplo, para los ingresos de las empresas, de los consumidores, también incluso que se espera en general para las expectativas de la economía. Entonces, lo que hemos estado viendo es que a lo largo del año ha habido una tendencia a la baja. Esa continuó durante este último mes y una cosa relevante al respecto es que, si bien, por ejemplo, para el mercado laboral, que es una de las variables focales en este momento, sobre todo en la discusión de la Fed, a dónde van a llegar las tasas y que afecta pues prácticamente a todos los mercados financieros, monedas, bolsas, etcétera, lo que estamos viendo es que empieza a pues desacelerarse un poquito el mercado laboral. Ahora, no estamos en niveles que hagan pues pensar que estamos viendo ya una clara desaceleración. Hay por ahí pues otros indicadores que también están apoyando esta tesis de que el mercado laboral se empieza pues a desinflar o se empieza a enfriar un poco, con por ejemplo pues algunos datos de nómina que empiezan a disminuir, o por ejemplo también el tema de qué tanto se cree que hay facilidad para ocupar plazas de trabajo, y todo esto empieza en el margen a verse un poco mejor, pero hay que señalar que estos niveles, aunque ya hacia la baja, todavía están muy por encima de lo que vemos o lo que veíamos antes de la pandemia en mercados pues mucho más estables y en equilibrio. Entonces, todavía falta mucho por ver para que pues el mercado laboral se desacelere en Estados Unidos y por ende para que pues la Fed, ¿no?, cambie de tono y de tónica, ¿no? Al respecto, por ejemplo, vimos recientemente mucha comunicación de los miembros del FOMC, los llamados Fed Speakers, ¿no? Y en general la tónica y la idea es que pues próximamente va a haber una reducción en el ritmo de subidas de tasas, pero todavía las tasas se van a mantener altas por un tiempo prolongado. Yeah. Sí, finalmente lo que se está esperando, tengo entendido, es que comience a haber una disminución en estas presiones inflacionarias, a pesar de que no se muevan más hacia arriba o más hacia abajo las tasas. Se espera que estas presiones inflacionarias disminuyan, ¿no? Sí, de hecho, eso ya lo hemos visto un poco en los indicadores globales de que, o sea, que al final pues alimentan las presiones de inflación que hemos estado viendo en el último año y medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, que hemos visto que pues los precios de algunas materias primas han estado reduciéndose en últimas fechas, por ejemplo, de manera muy importante fueron las reducciones del precio del petróleo, que tienen cierta volatilidad. En primer lugar, se han reducido pues por esta expectativa de que China crezca menos, y por el otro lado pues está el tema de la OPEP, ¿no?, que está en pláticas. El 4 de diciembre hay una reunión, vamos a ver qué sucede, pero eso ha mantenido el precio volátil, pero en general los precios, las referencias internacionales han venido disminuyendo y entonces eso deja de alimentar las presiones inflacionarias. Eso es por un lado. Por otro lado, estas grandes disrupciones que hemos visto en las cadenas de suministro a lo largo del tiempo y que han sido medidas por la Reserva Federal con varios indicadores y en concreto con su índice de presiones, también ha venido disminuyendo, ya lleva mucho tiempo disminuyendo. Entonces, en general, todo eso sugiere
que pues las expectativas, las presiones inflacionarias, al menos por la parte global y por el choque de oferta relacionado por la pandemia, pues han venido reduciéndose. Eso que ha hecho pues que en general empecemos a ver menores cifras de inflación. Lo hemos visto, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, que se han ido deteniendo, pero también, por ejemplo, lo vimos para la zona del euro, ¿no? Las últimas cifras de inflación ya ven una reducción ligera, pero aquí creo que el foco importante, tanto a nivel global como en el caso de México, pues es la inflación subyacente, ¿no? Entonces, el hecho de que ciertas materias primas, commodities y algunos choques se vayan diluyendo, ya se va reflejando, pero todo aquello que refleja, pues también presiones más bien de equilibrios en los mercados domésticos todavía se encuentran latentes, ¿no? Y ese es un tema importante que pues va a seguir guiando esta conversación de a dónde van a llegar las tasas de interés a nivel global. ¿Qué significa eso para los precios de los activos y por ende qué va a pasar en los mercados bursátiles, en los mercados de monedas, etcétera? Claro. Oye, datos, ¿no? Datos importantes que vengan en los próximos días. Creo que al cierre de la semana vamos a saber cosas relacionadas en Estados Unidos con temas de ingreso, gasto personal. Hablabas acerca de temas de desempleo, precios, ¿no? Esto viene en este cierre de semana, ¿no? Sí, todavía vienen cosas importantes, en particular la tasa de desempleo para el mes de octubre, para el mes de noviembre, ¿no? Que es el que estamos concluyendo, y que pues espera que vengan todavía mostrando tasas de desempleo pues bastante bajas y pues un ritmo de, por ejemplo, crecimientos de salarios más moderados. Se espera que la creación de empleo en Estados Unidos también se vaya reduciendo y eso probablemente va a venir acompañado de este famoso indicador del que hemos hablado muchísimo a lo largo de los años, ¿no? Ya años en el podcast, es solicitudes iniciales de seguro de desempleo, que en el margen han venido subiendo un poco. Entonces eso también es señal de, ojo, el mercado laboral se está empezando a desinflar, lentamente, pero se está empezando a desinflar. Entonces ese es un tema importante. Y otro tema también importantísimo es el de pues estos indicadores de ingreso, de consumo personal, que pues al final ya son datos duros que te están indicando cómo viene la actividad económica. Se espera que crezcan a tasas moderadas, aunque todavía estamos viendo pues, crecimientos que sobrepasan aquellos que vemos o que veíamos antes de la pandemia. Entonces, hay buenas noticias, todavía no hay para nada una señal de esto ya se acabó, cantemos victoria, y entonces eso te va a pues, estar generando todo pues vaivén y mucha incertidumbre en los mercados financieros. Lo último que hemos visto pues, fue que las últimas declaraciones de Jerome Powell han estado pues alimentando esta idea de que vamos, como ya habíamos dicho, a ver disminuciones en el ritmo de incrementos. Incluso ya hay gente que dice, bueno, no van a llegar tan lejos como se pensaba que iban a llegar, etcétera. Y bueno, eso ha generado rallies en los últimos días bien importantes. Cierto. Lo mencionaste tú y lo he leído en pues, los principales revistas y diarios de análisis en el mundo, el tema de China. Hay un riesgo ahí importante que los analistas y que tú estás viendo también como un tema a ponerle foco, ¿no? Claro, porque eso también ha generado bastante volatilidad en los mercados financieros en días recientes, ¿no? En concreto, el hecho de que pues, China sigue estando pues, con un manejo de la pandemia muy distinto a lo que lo hizo Occidente, ¿no? Esta famosa política de cero COVID, que a lo largo del tiempo se ha ido modificando, ¿no? Entonces, pues hay menos restricciones, etcétera, pero aún así las medidas siguen siendo bastante astringentes. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, ya haya empezado a haber protestas, ¿no? Que eso no se había visto, a pesar de que ya, digamos, la satisfacción o al contrario, el descontento de la gente ya se venía pues, sintiendo y venía creciendo a lo largo del tiempo, pues ya lo vimos materializado en manifestaciones durante estos últimos días. Y entonces, si bien los expertos en estos temas señalan que es difícil que el gobierno al final de cuentas pues tenga un cambio drástico por muchos motivos, entre ellos que hay un porcentaje importante de la población muy mayor de 80, que no está vacunada, casi el 50% de los adultos mayores no están vacunados. El tema un poco también de pues, que las
la efectividad de las vacunas chinas son un poco menores, pero realmente aquí es un tema de salud pública, ¿no? O sea, que incrementar o sea, relajar las medidas y poner en riesgo que haya muchos contagios, pues prácticamente va a colapsar el sistema de salud en China. Entonces, ese tema, sí, o sea, si bien se cree que no va a haber un relajamiento muy grande, pues ha habido mucha especulación, y el hecho incluso de que hace unos días, ¿no? El gobierno chino sí sugirió que pues iban a tomar en cuenta este descontento de la gente y que tal vez iba a haber unos cambios, ha traído a los mercados para arriba y para abajo, claro, ¿no? Al grado de que pues empezamos la semana con muy malas noticias, con un sentimiento muy pesimista en general en los mercados, y a lo largo de la semana pues eso se ha ido revirtiendo, ¿no? Entonces, pues sigue habiendo mucha incertidumbre. Hasta donde sabemos o hasta donde vemos en este momento, el tono es un poquito más optimista, y ello a pesar de que, por ejemplo, han salido datos pues bastante preocupantes para China. China se está desacelerando, hay datos importantes de desaceleración que se espera que todavía sucedan, y entonces pues también la economía en su conjunto y a nivel global se está pues reequilibrando, digámoslo. Oye, México en ciertos aspectos está teniendo una historia diferente o con un matiz diferente al que estamos viendo a nivel global. A lo mejor estoy equivocado y ahorita me corriges, pero pues tenemos sorpresas positivas en el tercer trimestre del año en términos de PIB para México. Y bueno, estamos esperando el cuarto trimestre a ver qué tal nos va. ¿Cómo lo estás leyendo tú? Pues sí, justo una de las cosas que ha sido muy interesante este año es observar en cierta medida pues el comportamiento de la actividad económica, que nos ha sorprendido trimestre tras trimestre, ¿no? Entonces prácticamente lo que ha sucedido es que en el acumulado del año, cada trimestre hemos crecido poquito menos, pero siempre son números relativamente fuertes para lo que se esperaba. Y entonces eso hace que hoy por hoy pues la economía en los primeros 9 meses del año que ya medimos haya crecido 2.8%, ¿no? Si nosotros vemos el historial de pronósticos de crecimiento, por ahí de mediados de año, cuando se empezó a hablar de una subida muy fuerte de la Fed y estuvieron los miedos de recesión y etcétera, cuando empezaron, hubo revisiones importantes a la baja en México, cierto, en el crecimiento, pensando que pues, los efectos de la desaceleración de Estados Unidos iban a sentir mucho. Y a lo largo del tiempo lo que hemos ido viendo es pues, revisiones al alza, al grado de que hoy por hoy esas revisiones, que ahorita el consenso del mercado está como en 2.5% de crecimiento este año, pues seguramente en las próximas encuestas que veamos se va a revisar hasta niveles de 3%. Por ejemplo, el Banco Central acaba de publicar nuevas proyecciones, subió su proyección de crecimiento para este año de 2.2 a 3%. Para el año que entra igual hubo cierto incremento, eso tiene que ver con efectos base, etcétera. Y para 2024 ya trae una expectativa de crecimiento de alrededor de 2%. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que pues, la actividad económica ha sido un poco más resiliente. Uh-huh. Hay muchos asegúnes también, porque pues, uno puede decir, bueno, pues sí, pero es que no crecimos suficiente, somos de las economías en Latinoamérica que venía más rezagada. Nosotros apenas con datos del tercer trimestre estamos recuperando los niveles prepandemia, exacto. Cuando ya muchísimas economías ya lo hayan hecho, y cuando economías como Chile, obviamente Estados Unidos, etcétera, pues llevan mucho tiempo creciendo por encima de esos niveles. Otro elemento mitigante de estas buenas perspectivas es que pues claramente la tendencia que traíamos incluso previo a ya no digamos ni siquiera previo a la pandemia, previo a 2019, que también vimos un estancamiento, pues está muy lejos de alcanzarse. Entonces, el mensaje es un poco mixto, hay claroscuros, pero sin duda alguna, lo que sí hemos visto recientemente es que traemos un sector servicios más fuerte del que se esperaba, una parte de actividad industrial que si bien se ha desacelerado, pues sigue jalando, y eso pues ha motivado revisiones. Ahora, los datos muy oportunos para el cuarto trimestre, porque aquí hay que recordar que estos datos salen con mucho rezago, lo que alcanzamos a ver, por ejemplo, en ventas de autos, en la balanza comercial, etcétera, es que parecería que hay todavía algunos elementos positivos, pero que ya empezamos a ver una desaceleración un poquito más franca
en línea con la desaceleración que hemos estado viendo en otros indicadores a lo largo del mundo. Entonces, la parte, por ejemplo, de exportaciones ya vino más agachada. Entonces, hay por ahí señales mixtas, pero lo que es un hecho es que probablemente el cuarto trimestre también veamos cierto crecimiento y entonces eso nos lleve a ver números pues que no esperábamos y de sorpresas. Hay ahí, te digo, otros elementos jugando y aquí la gran interrogante es qué va a pasar el año que entra, ¿no? Entonces traes esta expectativa de recesión para Estados Unidos fuerte, incluso los instrumentos financieros y las probabilidades de recesión pues han aumentado, ¿no? Recientemente la Reserva Federal ya dijo no importa, o sea, no tanto, no llegó a tal grado, ¿no? Pero dijo, tómelo con calma. Exacto, o sea, la desaceleración económica no va a frenar, ¿no? La subida de tasas. Entonces, digamos, el mood está para pues, un entorno de mucho menos crecimiento. Entonces, eso evidentemente tiene que afectarle a México, sobre todo porque pues, una parte importante palanca de crecimiento en México tiene que ver con la demanda externa. Entonces, en la medida que eso se vaya materializando, tendríamos que ver peores números o menos empuje. Pero por otro lado están todos estos temas de relocalización de cadena de suministro, algunos datos de inversión extranjera directa, por ejemplo, que están saliendo bien y que entonces podrían ayudar a compensar. Entonces, claramente estamos aquí casi que invocando la bola de cristal. Totalmente. Pero pues también se espera que el año que entra pues tengamos una economía relativamente fuerte para lo que estamos viendo de pues una desaceleración a nivel global importante. ¿Ustedes ya traen un número para el próximo año o todavía no han salido? Sí, traemos un número de 1.2%. Okay. Que revisamos recientemente, o sea, en cuanto salieron los datos más actualizados del PIB, revisamos crecimiento de 2.7 a 3 para este año y de 0.7 a 1.2 para el año que entra. Y bueno, pues te digo que todavía hay mucha incertidumbre alrededor de estos números. Yo creo que podríamos ver incluso números mejores. Yeah. Vámonos rápidamente, si te parece bien, a lo que viene en la siguiente semana. Datos de PMI para noviembre. Para saber sobre todo esta desaceleración que se vive a confirmar, ¿no? Una desaceleración a nivel global. ¿Cómo lo ves? Sí, lo que hemos visto y lo que hemos platicado ampliamente en este programa es que los PMI son indicadores muy adelantados, muy oportunos de cómo ven, por ejemplo, las empresas, qué está pasando con sus órdenes de compra, con su producción, con el empleo, con los inventarios. Entonces, la tendencia que hemos visto a lo largo de los últimos meses es de una desaceleración importante, no nada más en la parte de manufactura, sino en general en su conjunto para la economía. Entonces, a lo largo del mes van saliendo datos preliminares, datos finales, etc. Entonces, ya cuando se acerca pues, el principio de cada mes, vemos la confirmación de lo que acaba de pasar en el mes inmediato anterior. Entonces, ahí veremos qué pasa y veremos si hay realmente, o sea, si esta tendencia de desaceleración se confirma. Lo que ya sabemos con datos más firmes es, por ejemplo, que en China ya se está confirmando. Claro. Y tendremos también datos de expectativas y empleo previos a la última decisión de la Fed del año. Claro, el tema aquí es relevantísimo esto, porque recordemos, que los datos más observados en este momento, ¿no? Por todos los participantes de los mercados financieros son el dato de empleo en Estados Unidos y el dato de inflación, ¿no? Entonces, no vamos a ver datos bueno, los datos de empleo los vamos a ver próximamente, pero también los datos de inflación vienen también pues pronto, y entonces todo eso va a marcar la pauta para que sea lo que se materialice con la decisión de la Reserva Federal a mediados de diciembre. Claro. Habrá que estar muy al pendiente, pues particularmente de esto que fue el tema del año, yo creo, ¿no? El tema inflacionario, la palabra del año, por lo menos el buzzword, ¿no? Entre analistas y más aún en los hogares, ¿no? Pues fue la inflación. Habrá que ver cómo se desarrolla para el siguiente año, ver si todo lo que está haciendo ahorita, todos los bancos centrales surte efecto o qué otras medidas se van a tener que tomar. Claro, yo creo que es el consenso de que la inflación va a bajar está ahí. Aquí el tema relevante es a qué velocidad va a bajar, ¿no? Y entonces probablemente veamos que en algunos casos, ¿no? Esa inflación no baje pues, de manera tan acelerada como se espera, ¿no? Entonces ese es un tema sin duda alguna relevante. Y por el lado, como tú decías, de los hogares, pues claramente todos estamos atentos a cómo pues, salen nuestros
nuestros gastos, Sí, ¿no? caray. Y aquí un tema muy importante es ese justo de que pues, las expectativas de inflación se vuelven relevantes justo cuando la inflación es muy alta, porque en tiempos de inflación mucho más estable, pues ni siquiera No pinta. figuran. Sí, no pintaba. Era un tema que uno no consideraba, ¿no? Claro. Para tomar decisiones grandes y pequeñas, ¿eh? Por supuesto. Era algo que simplemente no considerábamos. Exacto. Jess, muchas gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto platicar contigo. Al contrario, pues yo encantada y pues esperemos a ver qué nos dicta esta semana. Exacto, esta semana y el próximo año. Correcto. Muchas gracias. Ella es Jessica Roldán, Chief Economist en Casa de Bolsa Finamex, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Bartolomé Chanona. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.